esta mañana, el juego en la política colombiana en las redes sociales es la comparación entre las elecciones a las que estamos a punto de llegar, las regionales del próximo mes de octubre, y lo que pasó ayer en España, que es la debacle de la izquierda. Desapareció un partido en la práctica, Podemos, el del muy radical señor Iglesias, y con ello se llevó al PSOE, que quedó derrotado en las urnas y a punto de perder el gobierno. Y advierten políticos progresistas, políticos del pacto histórico, bueno, también, si no aceptan el lapsus del pacto histórico. 7 de la mañana, 24 minutos. Santiago Rincón. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí señor, haciendo la comparación y guardando por supuesto las proporciones y las diferencias entre el sistema político español y el sistema colombiano, pero mire que sí lo han aterrizado, especialmente desde la derecha, que por supuesto han celebrado esos resultados en España y que Pedro Sánchez haya tenido que convocar a elecciones, que anticipar las elecciones generales. Y es una comparación más cercana, Néstor, porque recuerde que ya lo habían hecho hace algunas semanas con el tema de la constituyente en Chile, pero Colombia no está viviendo un proceso constituyente. En cambio, en Colombia sí se van a cumplir el próximo 29 de octubre las elecciones regionales, muy parecido precisamente a lo que ocurrió allí en España con las elecciones autonómicas y municipales. Pues mire, como le digo, desde la derecha es donde más han reaccionado, diciendo, por supuesto, que la derrota de la izquierda, igual que en las elecciones constituyentes en Chile, pues crea un hito porque precisamente es una derrota para la izquierda allí en España. Varias de las personas que hasta ahora están trinando, por ejemplo, Fico Gutiérrez, que probablemente sea candidato para la alcaldía de Medellín, dice hace unos pocos días fue Chile, hoy España, y en octubre será Colombia. Por supuesto, María Fernanda Cabal, que además es seguidora y es, ha trabajado y se ha reunido con la extrema derecha en España del partido Vox, dice, España se liberó del socialismo, triunfa el sentido común y el amor por la madre patria. El mundo se sacude de la ola roja para dar paso a la libertad. El representante Hernán Cadavid también compara lo que sucedió hace algunas semanas en Chile y que ahora lo demuestra en España. Se cansaron de farsantes que dicen tener solución a todo y que lo que hacen es destruir lo que tocan, dice Hernán Cadavid. Diego Molano, que es candidato a la alcaldía de Bogotá. Por supuesto, aprovechan los candidatos de derecha para decir que podría ocurrir lo mismo acá. La libertad, la responsabilidad y el mérito se impusieron sobre el odio, improvisación y carreta en elecciones de España. La derecha triunfó, está pasando en América Latina y pasará en Colombia, en las principales ciudades. Para salvar a Colombia hay que reconstruir las ciudades capitales, también celebra el representante Andrés Forero. Y desde la izquierda sabe que esta mañana, Néstor, más bien pocas reacciones, pero sí lo hace la senadora María José Pizarro, y lo que hace es mandar una señal de alerta al progresismo y a la izquierda, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Dice María José, las elecciones en España dejan una alerta al progresismo de todas las latitudes. Debemos estar a la altura, responder a las necesidades de quienes nos votaron, y no abandonar las calles ni nuestra gente. El único camino es la unidad en todas las listas y candidaturas territoriales, es el llamado que está haciendo esta mañana en redes sociales. Néstor, si me permite este resumen, lo que están haciendo es decir que en octubre, cuando el presidente Gustavo Petro ya lleve cerca de 15 meses, cerca del 30% de su mandato, pues esas elecciones regionales se podrían convertir en un corte de cuentas de su mandato, Néstor. Muy bien, Santiago, gracias. 7:27 minutos. Claro, los políticos de derecha queriendo que quisieran seguir el ejemplo aquí de España, es decir, el de la política pendular. No, pero además es que son dos cosas. Pero da un viraje. Y los de izquierda esta mañana prendiendo alarmas para que no les pase lo mismo que pasó en España. Claro, de alguna manera es las elecciones regionales, que siempre son un campanazo sobre lo que viene y sobre la tendencia política precisamente de ese péndulo, pero además es la derrota de 600.000 votos menos que el PP en España, el PP menos que más que el PSOE, cuando se trata del principal aliado político del presidente Gustavo Petro. Entonces, no es poco el campanazo. Lo que no sé es si sean comparables, porque son dos sistemas políticos totalmente diferentes. No, y el desgaste ha sido mayor allá. El tiempo que llevan es mucho más. La política en España es de partidos. La política que tenemos en Colombia es fundamentalmente de personas. Entonces usted está haciendo el ejercicio en Colombia. ¿Quién es el candidato de Petro a la alcaldía de Bogotá, por ejemplo? ¿O quién es el candidato de Daniel Quintero? ¿O quién es el candidato de
pero no tenemos los mismos partidos que tienen ellos. Pero sí es la tendencia, Néstor, es la tendencia de izquierda a derecha en España siempre ha sido muy polarizada y en Colombia eso es lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años. Néstor, yo sí perdóname, Luis Ernesto, un problema como el que acabamos de escuchar en los departamentos de Meta, Caquetá, donde los gobernadores, ¿incidirá en ese tipo de elecciones? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerme. Padre, por varias razones. Primero, por la presión de estos bandidos. Y segundo, porque la gente también se cansa y la gente dice, hombre, no es el camino. No sé si vamos hacia lo de España o lo de Chile, que me recuerdan aquí también con razón. En Chile ganó el Petro chileno, que es el presidente Gabriel Boric. Y le pasó lo mismo. Acaban de ganar hace 3 semanas los partidos de derecha en las elecciones de la constituyente chilena. Néstor, yo sí creo que es muy comparable el fenómeno tanto de Chile como de España con lo que podemos ver aquí en octubre. La democracia es un péndulo y hay algunos radicales que tuvieron éxito en el 22 que no han entendido que las elecciones y que gobernar consiste en convocar y en unir y no en dividir. Usted mencionaba ahorita la candidatura de Bogotá, que muy probablemente en el pacto histórico llevará en cabeza de Gustavo Bolívar, una persona que se ha caracterizado por dividir, por radicalizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues justamente que como pasó en España ahora, el día de ayer, esa tendencia a, digamos, además con el peso de gobernar y demostrar que todo lo que se promete no se puede cumplir, con la responsabilidad especialmente de demostrar resultados, pues esa actitud de radicalización, de rechazo a otros sectores, de confrontación, claramente es lo que llevó a las derrotas en Chile y en España, y muy probablemente lo veremos aquí en las regionales en Colombia, lamentablemente, para un proyecto progresista que apoyé, pero que claramente no le está yendo bien. Fíjese usted que es María José Pizarro, muy del corazón del presidente Petro, hija de quien es María José Pizarro, que está prendiendo las alarmas hoy, esta mañana desde la izquierda, diciendo que lo mismo les puede pasar a ellos, que tienen que unirse. Ahora, Néstor, no sé si uniéndose garantizan que les vaya bien. Esto no es un tema de unión nada, o de división. para nada. Eso no es un tema de unión ni de división, Néstor, porque yo estoy totalmente con la interpretación suya de que la gran diferencia de lo que pasa en Colombia con lo que pasa en otros países del mundo y particularmente en España es que en Colombia la gente vota por personas y no por partidos. Y la gente además no milita realmente en tendencias de derecha o de izquierda. Y cuando digo la gente estoy refiriéndome al 75% de la población que en realidad está por fuera, digamos, de la discusión política. Hay unos que estamos en la discusión política y claramente cuando nos preguntan de qué lado estamos en el espectro político, pues nos identificamos, pero hay otras personas que lo que miran es cuáles son los candidatos y si les parece uno bueno, no preguntan si es de derecha o es de izquierda, sino que votan por él. Y así va a pasar. Mire, al pacto histórico le va a ir en octubre muy mal, Néstor. ¿Sabe qué siento yo que está pasando en la política colombiana? Que la gente no solo vota por una persona, sino vota contra una persona. Claro, y de alguna manera a veces ocurre, pero no siempre, Néstor. Por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. Usted habla con sus amigos, y sus amigos son o petristas o antipetristas. Sí, pero en las elecciones locales eso no va a pasar. Le iba a poner este ejemplo. Hay una persona que aquí seguramente conocemos todos, que es el ex senador Rodrigo Villalba. El ex senador Rodrigo Villalba es militante del Partido Liberal. Seguramente se postulará por el Partido Liberal a la gobernación del Huila. Y es el gran favorito para ganar esa elección. ¿Usted dónde me lo pone? ¿Como petrista, como antipetrista, como qué? ¿Cómo suma esos votos del gobernador Rodrigo Villalba en esta discusión que estamos dando? Colombia no está pendiente del doctor Villalba. Es decir, pero es que yo le puedo poner 40 ejemplos iguales a los de Rodrigo Villalba. Por ejemplo, le voy a poner el de Bogotá. Gustavo no, Bolívar es que yo creo que en el tema de Bogotá, en Bogotá y en Medellín hay dos del presidente Petro. No, pero además desgaste. Lo recordó la alcaldesa Claudia López, Héctor, este fin de semana, que Petro le dijo a Claudia López que sin el apoyo del petrismo no se elegía nuevo alcalde de Bogotá. Déjeme decir esta frase, Néstor, solo una frase. Sí. Gustavo Bolívar pierde las elecciones a la alcaldía yéndole bien
oyéndole mal a Petro. Gustavo Bolívar no es un personaje viable para ser alcalde de Bogotá, porque evidentemente Bogotá no es ni de izquierda ni de derecha, sino fundamentalmente de centro. Y Bolívar es un hombre radical de izquierda y que ha radicalizado su discurso político, y así Petro tuviera el 70% o el 80% de favorabilidad, perdería. Pero ambos construyeron, tanto el PSOE como Gustavo Bolívar. Para Consuelo, pero si Bolívar pierde, como usted y yo creemos que Bolívar va a perder la alcaldía de Bogotá, es una derrota del presidente Petro. No lo hace menos derrota el hecho de que porque habían construido su campaña bajo la indignación de la gente, o sobre más bien la indignación de la gente. Entonces ya en un momento en que la ciudad está agobiada por la inseguridad, y me refiero a Bogotá específicamente, agobiada por la inseguridad, la gente ya no resiste el desorden en las calles, el mugre por todas partes. ¿Indignación de qué? Si vienen de la misma tendencia política en el gobierno. O sea que ya la indignación y apunta es para el otro lado. Ese va a ser el punto de quiebre, yo creo que de la decisión de las personas. Las entrevistas que estábamos haciendo esta mañana a gobernadores, lo que están pensando muchos alcaldes sobre las condiciones de inseguridad en muchas regiones, que es distinto. Yo sé, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son distintos a lo que está sintiendo la gente en departamentos que no quedan cerca a ciudades grandes. Pero ese, sin lugar a dudas, va a ser el punto de quiebre en donde se va a ver reflejado un referendo en contra del gobierno de Gustavo Petro en las elecciones locales, porque la gente está cansada de los temas de inseguridad. No ve al gobierno nacional apoyando a las fuerzas militares, apoyando a la policía, trabajando articuladamente con la fiscalía para enfrentar esos temas de inseguridad, y ve que los grupos criminales en zonas aisladas del país están volviendo a tomar ese control que tenían para allá en el 97, 98, retenes, patrullajes en cabeceras municipales, secuestros. Todas esas cifras están aumentando, y ese va a ser el punto de corte. Eso lo mencionaba ahorita el padre Linero. Ese va a ser el punto de corte donde se va a ver reflejado un referendo en contra del gobierno nacional y en contra de los alcaldes locales y los alcaldes municipales y los gobernadores, que no están teniendo, digamos, una decisión firme en contra de la inseguridad. Sí. Le pregunto, Daniel, a los oyentes, si lo que pasó en Chile, ganó la derecha en las elecciones de constituyente hace 3 semanas en Chile, ganó ayer la derecha en España. Si lo mismo puede pasar hoy. Entre otras cosas, es cierta, Héctor, la anotación aquí de algunos oyentes que me preguntan, ¿y nosotros los de centro qué? Los de centro, pues cada vez el centro desafortunadamente... Los de centro van a ganar Los de centro van a ganar la alcaldía de Bogotá, van a ganar... Sí, es que, claro, no tengo duda, van a ganar varias alcaldías. Héctor, y mire, déjeme darle este vaticinio. En todos estos países el centro está muy llamado a la extinción. Los partidos de centro cada vez más débiles. Yo no sé si Colombia vaya a tener unas excepciones, ojalá. Déjeme darle este vaticinio, aprovechando que esto queda grabado. Mire, el partido que más va a obtener gobernadores en la próxima elección se llama el Partido Liberal. Partido Liberal que tiene un pie en el gobierno de Petro. Pagada, Héctor, no, por eso le digo que como está grabado, usted me la saca el 30. Es el que va a ganar. Usted me la saca el 30 de octubre. Pero y me dice si me equivoqué o no. En lo que uno quiere, Héctor. Pero yo no necesariamente quiero, pero lo que le digo es... Que está en el petrismo. ¿Usted cree que van a castigar? O el que se salió del petrismo. Que van a castigar a todos menos al Partido Liberal por cuenta de precisamente por eso le estoy diciendo. Por eso le estoy haciendo ese vaticinio. Okay. Porque usted no sabe si pone al Partido Liberal en el petrismo o por fuera del petrismo. Hay unos que lo están apoyando y hay otros que no están apoyando. Pero no volvamos a esto. Y sin embargo, el Partido Liberal va a ganar gobernaciones como la que ya le mencioné, la del Huila. Probablemente gane la elección de la gobernación de Antioquia, gana la elección de la gobernación de Boyacá. Va a ganar 8 gobernadores de las más importantes de Colombia. ¿La gobernación de Antioquia con quién? ¿Con Luis Pérez? No volvamos esto, la apología del partido de cada uno. Yo lo que quiero entender es si el fenómeno político de España o de Chile se puede reproducir. Lo de Chile es el mismo camino que nosotros hemos tomado. Protesta social, calles, ganó Boric, ganó Petro. Y en España, ¿quién gobernaba en España? El señor Iglesias, el de Podemos. El señor pero además con un sentimiento antiempresa, antisector privado, que coincide con el ambiente de las reformas aquí.
Pero, Néstor, mire, yo sí creo que, para quienes quieran opinar, que se llame partido... Mi cuenta Néstor Morales C, la cuenta Blue Radio Co. Los leo también en YouTube. Ahí tienen a la derecha la columnita de comentarios para quienes están conectados a esta hora. Comentarios, la comparación Néstor, del momento con lo que pasó, la debacle de la izquierda en España, si se puede repetir en Colombia, señor. Yo sí le digo quiénes van a ganar las elecciones regionales, y llámese Partido Liberal, como mencionaba Héctor, Partido de la U, Partido Conservador. Los partidos tradicionales, las organizaciones políticas tradicionales van a ganar las elecciones en gobernación en octubre, porque allí tradicionalmente, independientemente de quién sea el presidente, esas organizaciones políticas marcan la pauta. No es un tema ideológico como comparable, digamos, con lo de España. ¿Dónde vamos a ver si una polarización en términos ideológicas, programáticas? En los grandes lugares y plazas electorales de opinión que son las capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, también la ciudad de Cartagena, Cúcuta quizá. Y ahí yo qué veo, yo sí creo que va a haber un fenómeno donde va a haber un péndulo, como está ocurriendo en distintos países, como ocurrió ayer en España, como es común casi en todas las democracias, y ese péndulo, la pregunta es si se va a ir hacia la extrema derecha. Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que se va a quedar más hacia la centro derecha. No es extrema derecha, es derecha. Aquí es derecha o izquierda. Aquí no hay... ¿Cuál es la extrema derecha en Colombia, Luis Ernesto? El péndulo, no, extrema derecha sería, por ejemplo, el Centro Democrático, eso no es en el espectro político. Eso no es extremo. Y una derecha, digamos, menos, por ejemplo, el caso de Arizabaleta en Cali es un caso de extrema derecha, un ejemplo de extrema derecha. Yo creo que vamos a ver expresiones más de centro derecha ganando esas plazas de opinión, y claramente la apuesta de seguir con la radicalización, de agredir a sectores políticos que piensan distintos, como le está pasando mucho al pacto histórico. Es que ellos están agrediendo a todos los que fueron sus aliados en las elecciones del 2022. Miren lo que le está pasando a Katherine Miranda, miren lo que le está pasando a la exministra Cecilia López, miren lo que le está pasando a Alejandro Gaviria. Es decir, ese maltrato hacia sectores liberales que hicieron posible que por primera vez un presidente de izquierda alcanzara la presidencia, pues claramente es la peor fórmula electoral, y la están aplicando completamente. Usted tiene razón, porque el gobierno de izquierda se ha quedado más de izquierda hoy, ¿no es verdad? Más de izquierda que cuando comenzó a gobernar hace 10 meses. Cortó lazos con el centro, claro, por lo menos desde el gabinete ministerial y desde la toma de decisiones. Volviendo al origen de la discusión, de si el péndulo como en España, que si el péndulo como en Chile, que si el péndulo en Colombia, yo lo primero que quisiera decir es que la izquierda que está perdiendo en Chile y que está perdiendo en España es la izquierda que le sirve a dos señores. Es la izquierda que tiene un modelo económico neoliberal y tiene un discurso de izquierda, que es exactamente la misma izquierda de Petro. Aquí Luis Ernesto Gómez se ha graduado en definir permanentemente esa izquierda, que es izquierda social, pero mire que como es de fiel con los mandatos neoliberales, con el FMI, esa izquierda fracasa. Es una izquierda muy tibia, ¿no? Esa es la izquierda que fracasa, sí, es una izquierda neoliberal, y por eso precisamente fracasan, porque son ambiguas, porque tratan de servirle a dos señores. Aurelio, claro, por eso echar el cuento de que la izquierda en América Latina o que la izquierda en España se está desgastando porque no es suficientemente descuento. Claro, es una izquierda inconsecuente. Claro, no, yo no sé si me lo compren o no, pero es que como yo no hablo acá porque me compren los oyentes o no, yo hablo acá por lo que pienso. Esa es una izqueda que le sirve a dos señores, que se mueven dos aguas. Yo hablo para dar mi opinión. No es de izquierda. Bueno, para usted no coincidirán, y yo sé que usted con cualquiera que medio dice la palabra social, usted se escandaliza y lo pone en la izquierda, pero bueno, allá cada cual. Pero es una izquierda inconsecuente. La izquierda de Boric es la izquierda de los que esta izquierda no es de izquierda, que cree que es izquierda neoliberal. Pero sí es importante hacer una precisión, Néstor. Señor. Frente a lo que dice Aurelio. Los grandes derrotados ayer en España fue justamente la izquierda radical. El partido Podemos, que había sido un partido importante y que es el equivalente al Movir colombiano, digamos, que es la extrema. Yo no soy del Movir tampoco. Absolutamente. No, pero es que yo no lo estoy diciendo por usted. Lo estoy diciendo es por ilustración.
ilustración de los colombianos, que son entonces izquierdas el partido Podemos, que le sirven a dos señores. El partido Podemos, de a uno, por favor, el partido Podemos, que es un partido, digamos, de la izquierda tradicional, digámosla, y que no se mueve un centímetro, y que no le gustan las leyes del mercado, y que no le gusta el libre comercio, y en fin, ese partido que había crecido mucho con la indignación por allá de los movimientos de los indignados de hace ya casi 10 años en España, prácticamente está desapareciendo, y está desapareciendo por lo mismo que esa izquierda en Colombia nunca ha logrado crecer, es porque vive dividida, y quedan dos, y también se dividen. Es una cosa increíble. Esta vez el partido, los gobiernos de las autonomías en España se van a perder en mucho porque Podemos no alcanzó a llegar y porque no tiene cómo sumar con otros para hacer una coalición mayoritaria. Es que lo que Héctor dice quedó muy, muy golpeado. El Podemos, Iglesias era el Chávez de la política en Venezuela, el hombre más radical, es decir, de una izquierda extrema. ¿Por qué cree que el presidente Petro permanentemente hace llamados, salgan a las calles a defender mis reformas, salgan a las calles, y la gente no le sale? ¿Usted por qué cree que se convocan, por ejemplo, elecciones sindicales y apenas votan la tercera parte de los miembros de la Central Obrera? Porque la gente no se está identificando con ese gobierno, porque lo ve un gobierno que dice una cosa en el balcón y aplica otra en el Congreso. Esa es la realidad de lo que está pasando, y a esa izquierda de dos aguas, a esa izquierda que le sirve a dos señores, a esa izquierda le va a ir mal, porque al final de cuentas no termina siendo izquierda, al final de cuentas termina siendo una especie de amalgama, Aurelio, que nadie puede identificar ni puede seguir. Usted, Luis Ernesto, la ha definido muy bien. ¿Por qué no salen las personas a la calle, Aurelio? ¿Por qué, Luis Ernesto? Aurelio, no están saliendo a la calle porque las reformas sociales hoy no son lo más importante para la ciudadanía, es decir, una reforma laboral, una reforma a la salud, y lo han demostrado en los distintos sondeos de opinión, una reforma pensional, son importantes, son avances que hay que dar, pero ¿sabe qué es lo más importante para la ciudadanía hoy? Dos cosas: el costo de vida, eso lo reclaman en todas partes, claro. El bolsillo, el costo de vida, la inflación, y lo segundo, la seguridad. Claro. Y en esos dos frentes, pues el gobierno no va bien. Y fue precisamente, Luis Ernesto, lo que pasó en Chile, que le dieron la espalda a los temas que le preocupan a la gente. En Chile, desbordada por la inseguridad, entonces tenga, y el castigo es político. Lo mismo en España, no les preocupa el tema del empleo, el tema de los problemas reales de la gente, y se vuelve un discurso antiempresa, que es la que genera empleo, tenga también. Ahí está castigado políticamente, porque no les solo retórica y no atienden los problemas reales de la gente. Pero lo de España y lo de Chile, Álvaro, me están preguntando aquí, yo creo, como son las elecciones regionales, Ricardo, me comienzan a preguntar, por ejemplo, ¿quién es el candidato de Petro en Barranquilla? ¿Quién es el candidato de Petro en Barranquilla? Pues no, en Barranquilla. No tiene hoy no hay. En Barranquilla va a ser candidato Alex Char y va a ser alcalde Alex Char. Y va a ganar Alex Char en Medellín. ¿Sabe quién va a ser el candidato a la gobernación del Atlántico? Máximo Noriega, del Pacto Histórico. Ese sí es de Petro. Ese sí es de Petro, aunque está implicado en el tema de todo el escándalo de Nicolás Petro. O mejor, es del hijo de Petro. Del hijo de Petro, no sé si, pero fue muy cercano toda la vida al presidente. Usted preguntaba a Medellín, Julián Bedoya. Pero también hay otros nombres, Ricardo. Eduardo Verano va a ser candidato y seguramente de nuevo va a ser gobernador. Me preguntan los oyentes, ¿quién es el candidato, por ejemplo, a la gobernación de Antioquia de Petro? Pues usted dice, yo supongo que Julián Bedoya. Julián Bedoya. O Esteban Restrepo, es posible, que viene de la alcaldía de Daniel Quintero. Entonces, Néstor, hay dos. Cada zona tiene un candidato particular. En Bogotá, el candidato del presidente Petro, parece que con Bedoya, seguramente Néstor, volviendo a Antioquia, Gustavo Bolívar. Julián Bedoya esperaría que el presidente Néstor lo apoyara a él, porque él ha estado moviéndose mucho con sus amigos congresistas para voltear los votos liberales y también algunos conservadores a favor de las reformas del gobierno, así que no la tiene fácil el presidente para apoyar a Esteban Restrepo y no a Julián Bedoya. Los candidatos en Antioquia son vía Daniel Quintero. Claro, pero ojo con la otra patica de la historia, que es Julián Bedoya, que entra con mucha frecuencia a la casa de Nariño por las noches. A mí me parece que Bedoya es el candidato del petrismo. Veremos. Pero eso es lo que se va a descubrir al final de cuentas en cada campaña, en dónde está cada loro. Y se van a ubicar en cada estaca. Así que los escucho también sobre las candidaturas regionales. Estamos hablando de si Colombia va a girar a la derecha
en la reelección, en las elecciones del próximo mes de octubre, a propósito de lo que pasó en España, Álvaro? Las elecciones regionales obviamente le va a ir mal al petrismo, pero es que en las regionales no le va bien a los partidos de opinión. En el gobierno anterior al Centro Democrático tampoco le fue bien en las elecciones regionales. Pero la diferencia es que las regionales están a 3 meses, pero las presidenciales están a más de 3 años. Y lo que pasa en Chile y en España es lo normal, que se intercalan los gobiernos de tendencias políticas distintas. Eso es bueno, genera equilibrios. El exceso de poder en un lado pues se contrarresta con el otro. Lo que pasa es que en Colombia eso no pasaba, porque hubo un monopolio de décadas, siglos casi, de la centroderecha. Y como en la economía, cuando no hay competencia, pues se dan atrofias, excesos, no se producen cambios. En Colombia lo que estamos viendo es una democracia increíblemente que se está vigorizando. ¿Me parece entenderle que para usted no son importantes las elecciones regionales del próximo mes de octubre? No, son importantes son a los gobiernos. ¿Dice usted? No, a Petro le va a ir mal como le fue al uribismo en la pasada, porque las regionales tienen otras lógicas, están muy clientelizadas. Y las elecciones presidenciales están a 3 años. Clientelizadas hace 4 años cuando eligieron a Claudia López. Claro que sí, pero fíjese, si usted mira las regionales de hace 4 años, no predijeron para nada lo que iba a pasar en las presidenciales. Claro que predijeron. Claro que predijeron, ganó la izquierda en Cali, ganó la izquierda en Bogotá, ganó la izqueda en Medellín. Claro que es un termómetro. Y fueron las puntas de lanza de la elección presidencial. Claudia López no es totalmente izquierda, se enfrentó al petrismo, derrotó al petrismo. Pero estaba con el presidente. Candidato de Petro tampoco ganó al petrismo en muchos otros municipios. Pero podemos, Álvaro, uno no puede decir que las regionales ganó Petro y luego ese fenómeno se reprodujo. No, claro. Cali y Medellín, Magdalena, Santa Marta. Le recuerdo, Álvaro, en las regionales hay que diferenciar a quiénes son los alcaldes hoy. Y fueron, por supuesto, en las regionales hay que además recuerden la investigación de Daniel Quintero por participar en política, lo suspendieron por participar en la elección presidencial. Con el comercial, con el spot del cambio en primera. El cambio en primera. Así que las elecciones en regionales hay que diferenciar Álvaro, mucho entre. A mí me parece que las regionales sí marcan el termómetro de hacia dónde va la política. Pero el termómetro, Néstor, lo marca más. Terminar, señor, la última, Luis Ernesto. El termómetro lo marcan son las grandes ciudades, que ahí son las plazas de opinión. Las gobernaciones, como lo decía antes, están generalmente muy... ahí vuelven los líderes regionales. Dilian Francisca en el Valle del Cauca, el ex gobernador Rey aquí en Cundinamarca, obviamente Verano de la Rosa en Atlántico. Es decir, las casas políticas tradicionales volverán a las gobernaciones y no son necesariamente fenómenos de opinión. ¿Dónde sí vamos a ver una expresión pendular en democracia? En las grandes ciudades, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla obviamente que tiene un caso muy atípico, y Cartagena, y ahí sí vamos a ver expresiones de opinión que yo diría se parecerán a lo que pasó en el 2019, un poco una expresión pendular a lo que representaba el gobierno de Iván Duque en las 3, 4 principales ciudades, y lo veremos, creo yo, en octubre, también con expresiones de candidatos alternativos que representen más una centroderecha. Esa es la pregunta de si vamos a un péndulo. Dicho así, 7:51 minutos. Pero es que, Néstor, la gran característica de la política colombiana, yo creo que en eso estamos de acuerdo, es que es personalista y no partidista. Entonces somos petristas, uribistas, no sé, antes éramos lopistas, turballistas. Y la segunda característica es que ese voto personalista no se endosa a los amigos del personaje. Entonces, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe en el año 2003 era de lejos el político con una opinión más favorable en Colombia, pero de lejos era el presidente de la República que tenía una super opinión, tenía una mayoría en el Congreso, pero absolutamente gigantesca, y perdió las elecciones en Bogotá y en Medellín. Le ganó Lucho Garzón en Bogotá a su candidato, que era Juan Lozano, y ganó Sergio Fajardo en las elecciones en Medellín, en nada menos que en Medellín, hace 20 años, y la política sigue siendo igual, sigue siendo personalista y no se endosan los votos. La gente no vota por Bolívar, porque Petro le diga que vote por ese, vota por ese. Yo creo lo mismo, pero sí, con una diferencia, Héctor. Dicho que es personalista, entonces la derrota es para las personas y no para los partidos políticos. Si llega a perder Bolívar en Bogotá, por ejemplo,
La derrota entonces, ¿para quién es? No, pero sí se genera. Estoy de acuerdo con Héctor en que los votos no son endosables, pero sí se genera, sí se produce una situación política que sin duda marca el camino hacia las elecciones. No podemos negar que la victoria de Daniel Quintero en Medellín, de Claudia López en Bogotá, de Jorge Iván Ospina en Cali, marcaron un ambiente político muy propicio para que la izquierda llegara a la presidencia. En el 2013 el uribismo perdió las elecciones locales y obviamente Uribe arrasó en el 2006 en la reelección. Es que así no funciona la política colombiana y por eso es que es tan difícil su análisis. Particular, Uribe. Y Petro igual. Entonces Petro no compite en la elección de octubre. Si pierde Bolívar en Bogotá, el que pierde es Bolívar. Y Bolívar es totalmente... Pierde Bolívar. No pierde Petro porque Petro no es candidato. Si eso fuera cierto, el presidente no estaría preocupado mirando cómo está el clima para las elecciones de octubre. Pero o sea, se están desmarcando desde ya. Están desmarcando por si acaso pierde Bolívar, entonces pero no es que pierde yo creo Petro. Bueno, yo creo que, Néstor, que Álvaro y Héctor están hablando de un petrismo de hace como 3 o 4 años. No, el petrismo hoy es una maquinaria. ¿O cómo me explica usted que al más politiquero más grande que ha tenido Colombia en los últimos años, el señor Carlos Ramón González, el presidente del Partido Verde, hoy es el director del DAPRE o de la Secretaría General de la Presidencia? El petrismo está montando una maquinaria y eso no va a ser solo cosa de opinión. Van a meter una maquinaria con todos los recursos del Estado, con todos los subsidios y con todo lo que puedan para que sus candidatos ganen. Yo no creo que la cosa sea tan personalista y entonces no sé qué y votan por... No, el petrismo está montando una maquinaria, aceitando maquinarias para ganar, con Carlos Ramón González en la Casa de Nariño dirigiendo eso. Aurelio, de hoy en 4 meses son las elecciones regionales, así que en 4 meses, por la noche vamos a estar sabiendo qué tanto fue el triunfo del petrismo o la derrota del petrismo, o del presidente Petro, o de la izquierda, de si hay péndulo, de si vuelve al poder o vuelven al poder candidatos que representan hoy en día la oposición. Así que seguramente eso es lo que va a pasar de hoy en 4 meses. Estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses. Sí, señor, tiene razón. 5 meses. Estamos a 5 meses de las elecciones regionales. Blue, la alternativa.